quiero comenzar como siempre dándole gracias a Dios Todopoderoso. Sin Él nada somos. Como yo digo cada vez que comienzo el programa, ¿no? Con aquel versículo cristiano, el Eclesiastés, todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora, pero más allá de eso, como dice Gálatas 6:3, ¿no? El que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por eso es que yo dependo de un Dios todopoderoso y a Él le doy las gracias por vivir todo lo que vivo, por todas las experiencias, por toda mi formación, sobre todo espiritual y humana. Es lo que no debe perder, y valga la expresión de la palabra, la repetición de la palabra, el humano, lo humano, como cantara Li Primera. Así que doy gracias a Dios primero por visitar esta hermosa ciudad, primera vez. Bueno, la vida me ha permitido ir conociendo paulatinamente cada rincón de mi patria. Y eso debo agradecérselo a Dios, en primer lugar. Así que bueno, primera vez que visito Mérida, encantado, y sobre todo encantado de estar aquí en el Ejido, una población de Mérida, hermosa, sus calles, su gente. Dios mío, cuántas cosas, reflexionando mucho. Siempre al final de los recorridos, uno se retira y reflexiona. En lo espiritual, en esta patria que uno ha aprendido a amar gracias al comandante Chávez. Me encuentro específicamente en el complejo biotecnológico Kioto, en la sede de su fundación, que como ustedes verán es una casa hermosa, hecha de madera, fresca, su techo, todo. Es una hermosura que ya vamos a explicar, ¿no? Lo que significa estas casas, lo que significa estar aquí, lo que significa Kioto. Pero además yo me siento complacido por la vida, sin mezquindades, porque ay Dios mío, pero bueno, tenemos que seguir avanzando. Yo conocí a mi querido ingeniero Arnoldo Márquez, quien es profesor universitario, que como todos saben fue diputado de nuestra Asamblea Nacional en el periodo del año 2000-2005, y luego llamado por el comandante Chávez para formar parte del Viceministerio de Agricultura y luego Ministro de Agricultura, pero que además es un hombre entregado a esto, a una pasión. Decíamos en esta visita aquí, mi querido ingeniero, que los hombres que luchan toda la vida son los indispensables. Uno no deja de soñar, y por más que uno no quiera, uno, no, para allá voy. Mira, pero ¿qué vas a hacer tú? Ya dedícate a descansar y tal cosa, que ya está bien, que ya tú construiste. No, es una pasión, que además es la pasión que deberíamos tener todos. Trascender y aportar a esta patria, al mundo que está en peligro. Y tratándose de un mundo en peligro, bueno, necesario es estar aquí y conocer a la Fundación Kioto. Bienvenido, mi querido ingeniero Arnoldo Márquez, a este su programa Artillería Bolivariana. Un honor conocerte. Gracias comandante. Bueno, gracias a Venezuela, una oportunidad de comunicarnos y transmitir con una serie de actividades, inquietudes, sueños ya hechos realidad. Estamos aquí, como tú decías, en una hermosa edificación. Este es una alberga esta casa, un laboratorio in vitro. La parte donde estamos ahorita es la parte del laboratorio, además. Sí, que se llama Casa Amigable Hugo Chávez, el laboratorio. Sí, pues. En honor al comandante. Lo hicimos porque esto significa un núcleo endógeno. Estamos en un lugar donde hay una serie de recursos que si se visualizan bajo el concepto que desarrolló el presidente Chávez en las constituciones y las leyes, pues esto es un núcleo endógeno. Y un núcleo endógeno que desarrolla tecnología, que desarrolla biotecnología, que desarrolla bosques producto de ese esfuerzo, donde participan un conglomerado de personas, productores, profesionales, estudiantes, hombres y mujeres que laboran en estas instancias, pues entonces le dan fuerza a esta posibilidad, que es la punta de lanza de la Fundación Kioto, capítulo Mérida, Venezuela, y pues estamos en el complejo biotecnológico Kioto. ¿Cuándo nace la Fundación Kioto? ¿Inspirado en qué y por qué se funda? Bueno, uno de los grandes avances del proceso revolucionario, encabezado por el presidente Chávez, fue lograr aquella presencia en la Organización de las Naciones Unidas, cuando dijo que había que salvar el planeta que estaba en peligro, lo decía también el comandante Fidel, una especie en peligro.
Y por eso crea el quinto objetivo histórico de la patria, conservar el planeta. Y Chávez va mucho más allá, lo hace una ley orgánica y se convierte entonces en un plan de gobierno. Es decir, que lamentablemente el presidente no está, pero estará eternamente con nosotros, escrito en la Constitución y las leyes y en todas las disposiciones que hacen posible que entonces que Venezuela forme parte de esos países de avanzada. Bueno, casi todos los países firmaron el protocolo mundial, Venezuela lo ratifica, a excepción de los Estados Unidos, que violenta el Estado de Derecho internacional y se mantiene al margen. Pero continuó como policía diciendo que aquel contamina, pero no ratifica. Claro, bueno, eso es parte de su discurso trasnochado, pero nosotros estamos claros en que debemos hacer un esfuerzo para salvar el planeta y eso se comienza a hacer con una serie de actividades, a lo mejor muy pequeñas, pero permanente, constante y gota a gota, pues se ha ido convirtiendo en una actividad mundial y hoy hay consenso mundial de que hay que salvar el planeta. Y la revolución venezolana, para impulsar el modelo económico que le dé vida y salgamos del marasmo donde estamos, de la situación tan apremiante que genera el bloqueo internacional, que genera posturas antinacionales, bueno, lo podemos hacer y tenemos entonces una nueva propuesta, un modelo económico sustentable, sostenible. Estamos hablando ya de economía ecosustentable, es decir, que hay una serie, ya hay un discurso estructurado y hecho en la sociedad venezolana y hay mucha gente, no solamente Kioto, hay mucha gente en el país y nos consta que está haciendo lo que debe hacerse para proteger el planeta y para lograr generar un aparato productivo que dé respuesta a los requerimientos nacionales en materia de alimentación. Tenemos avances muy importantes en materia legislativa, como la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. Por primera vez... Ahí debe estar Kioto, en cada una de esas actividades económicas. Sí. Cuando hablo de Kioto, estoy hablando de la preservación del planeta, exacto, de explotar los recursos que tenemos, ¿no?, con raciocinio, por así decirlo. Claro, sí, las leyes están llegando hasta las ordenanzas municipales. Es decir, que todo el contexto del nuevo Estado de Derecho, en una democracia moderna, en una democracia de participación y protagonismo, ya es posible, no porque lo diga un político en un momento determinado, lo diga un líder, no, sino que... Contamos con toda la legislación. Ese sentimiento está hecho ley. Entonces, ahora tenemos los consejos comunales. Bueno, están obligados a desarrollar su economía comunal en función de proteger el ambiente, garantizar, como lo dice la Constitución, garantizar a las futuras generaciones la supervivencia. Entonces hay conciencia nacional, ya hay un discurso que está en las casas, que está en la escuela, que está en el liceo, que están en los gremios, que están en las asociaciones, están en las organizaciones, pues, que están en el sentimiento colectivo. Y eso es uno de los grandes avances históricos del proceso revolucionario. Eso no se puede esconder. Y hay que insistir en que la administración, producto de políticas públicas derivadas de ese concepto, entonces viabilice la administración de los gobiernos locales en procura de fortalecer la potencialidad federal que tiene cada uno de nuestros estados. Por ejemplo, Mérida, que tiene hermosos áreas de bosque húmedo tropical, que tiene bosque siempre verde, que es el primer aportante de agua al lago Maracaibo, que es el primer aportante de agua a la cuenca del río Orinoco de los Andes. Bueno, desde aquí estamos obligados entonces a proteger esos manantiales, esa vida, y hacer una agricultura sustentable. Si nosotros, por lo menos Mérida se activan más de 30.000 personas en la agricultura de manera diaria, permanente, todos los años. En actividades agroproductivas. Agroproductivas, estamos hablando que casi el 6% de la población en Venezuela, en el estado de Mérida, se dedica a la agricultura y genera 2 millones de toneladas métricas anuales en alimentos. Y está cumpliendo con los protocolos de... No, ahí hay un vacío, Hay un vacío. Claro, hay un vacío. Porque... ¿Y cuál es el aporte que hace Kioto? Bueno, en relación a asesorar quizás a esos productores, claro, que debemos tener conciencia. Claro, ahora ese vacío que se genera en una agricultura todavía fundamentada en los preceptos capitalistas sobre la base de utilizar plaguicidas, insecticidas, herbicidas, inclusive que están prohibidos en los países que lo hacen, nosotros lo estamos aplicando todavía.
y estamos haciendo una agricultura en las cuencas altas y medias y estamos destruyendo los biosistemas. Eso hay que revisarlo, eso hay que tratarlo, eso es una preocupación. Y organizaciones como... Ya la Fundación Kyoto viene trabajando bueno, sí, en eso, en el tema formativo, participación con las universidades en el área. Sí, efectivamente nosotros tomamos una decisión. Hicimos, la primera etapa era 2005-2020, ya la cumplimos. Ahora Kyoto mutó, Kyoto evolucionó, Kyoto se transformó ahora en la red de productores libres y asociados agroforestales del Estado Mérida. Es decir, que ese concepto social nace un producto de organización, producto de esa experiencia, de alguna problemática que Kyoto visualiza en el tema productivo. No, porque la gente lo pide. Ahora la gente ya no solamente, a la gente quiere participar, los productores están haciendo agricultura orgánica, hay investigadores trabajando al respecto. Y además el tema del bloqueo quizás también obliga a eso, claro, al tema de los fertilizantes. Claro, tenemos un problema indudablemente serio, porque fíjate, solamente los productores del páramo, que generan toda la agricultura hortícola y raíces y tubérculos para el país, están utilizando más de 2 millones de litros o kilos de plaguicida de alto nivel de contaminación. 2 millones todos los años. Utilizan 50 millones de kilos de fertilizantes o abonos orgánicos no tratados. Eso tiene que revisarse, eso es una preocupación. Pero a raíz del bloqueo económico, la merma de esos productos que venían del mercado internacional, vía legal o vía contrabando, ha golpeado a los agricultores, pero los agricultores merideños, los agricultores en esta región, son también proactivos, decididos, innovadores. Y ya existen alternativas. Claro, ya están produciendo productos de origen orgánico, y ya los están envasando y ya forman parte del comercio local y regional. Es decir, que Venezuela está avanzando, no se ha detenido, pues, ni se va a detener. Este es un país que, como decía el presidente Chávez, está tocado por la providencia y destinado a grandes logros. Así que esto es parte, pues, un granito de arena, pero ha sido permanente, persistente, y ahora Replas, ahora ¿quién constituye la red de productores agroforestales y libres asociados? Bueno, ahora se habla de productores agroforestales. Se está hablando ahora de que Kyoto da nacimiento a una organización de productores que se llama Repla, Red de Productores Libres y Asociados. No toquemos ese tema todavía, mi querido ingeniero. Quiero que al regreso de esta pausa usted me hable de Kyoto, qué avance ha tenido en el tema de laboratorio, en el tema forestal, en el tema de de la genética. No, ya estamos industrializando la madera que sembramos hace 15 años, que era temoroso, que la gente no creía, que era imposible. Bueno, cuando uno decía que un árbol en la zona sur del lago, que es la parte baja, la parte norte del estado de Mérida, crece 1 metro mensual, y que un árbol en 12 meses ya tiene 11, 10, 12, 14 metros de altura, y que ya es utilizable para hacer estas hermosas casas, entonces eso pues ha despertado el interés. Y bueno, y hay una cosa importante que fortaleció eso, es la creación del 11º motor, que es el motor agroforestal. Es decir, que hay consenso, hay comunión de fuerza. Bueno, vamos a una pausa, ya al regreso terminamos a hablar de todo el tema, lo que ha significado el aporte de Kyoto, ¿no?, con este laboratorio, los aportes que ha hecho, los convenios que ha hecho con Japón, el tema formativo, el tema de los convenios con la Fuerza Armada, que entiendo que Kyoto tiene un convenio con la Fuerza Armada. Firmamos ahorita el 15 de diciembre. Firmamos ahorita el 15 de diciembre, pero no me lo respondo ahorita. Vamos a una pausa, hablamos de esos convenios y luego entramos en el tema de Repla, ¿le parece? Pausa, regresamos con más de Artillería Bolivariana, hoy aquí en la hermosa población de Ejido, en el estado Mérida. A la orilla del río Chama. A la orilla del río Chama. Después sacamos de aquí y nos echamos un baño en el río Chama. ¿Te parece? No, es mejor una quebradita que tenemos también. El río Chama a esta altura, a este nivel, a este piso, 1150 metros, está contaminado. Es decir, lamentablemente tienes que decirlo. Y el río Santo Domingo. Cada estado tiene un guaire. Cada estado tiene un guaire. Y eso refleja un modelo que es destructivo, que colapsó y que tenemos que adecentar, y la única manera es haciendo este trabajo de mostrar las cosas que se pueden hacer. Así que a lo mejor no nos vayamos a esto, pero algún día debemos
bañarnos en este río como los caraqueños deben bañarse en el Guaire. En el Guaire. Bueno, es una promesa, para allá vamos. Yo espero por lo menos bañarme en el río Santo Domingo, por aquella canción que canta Jorge Guerrero, en el río Santo Domingo, ¿no lo has escuchado? Me baño un atardecer cuando una linda morena. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con más de Artillería Bolivariana. Bueno, estamos de regreso a su programa Artillería Bolivariana, como lo dije, hoy en el Ejido, una hermosa población del estado Mérida, Bella, Las Trinitarias, Las Flores, se respira aquel aire puro, aquel aire de Kioto. Mi querido ingeniero, continúo aquí con el ingeniero Arnoldo Márquez, profesor universitario, fue diputado a la Asamblea Nacional, viceministro de Agricultura y Tierra, luego ministro de Agricultura y Tierra, hoy presidente de la Fundación Kioto, presidente y organizador y coordinador de REPLA, que vamos a hablar más adelante, pero quedamos en un tema importante, mi querido ingeniero, ¿no? El tema de Kioto, los convenios, con cuántos países hemos establecido convenios, y más allá de los convenios con otros países, con la patria. Tenemos un convenio que nos habló mucho con la Fuerza Armada y el concepto de unión cívico-militar, mi querido ingeniero. Sí, efectivamente. Bueno, esta lámina resume de alguna manera esa interrogante. ¿Cómo hemos hecho posible pasar de un sueño a estructurar una realidad? Si fuimos capaces de colocar esas semillas por allá en el 2005 y hoy esa semilla se convirtió en árbol de 30 metros de altura, de 2,50 de circunferencia a la altura del pecho, y que son árboles, ahora tenemos una opción de tener madera y no ir al bosque natural, no ir al bosque nativo, sino tenemos un producto en tiempo real que se convierte en estas hermosas casas, que se convierte en tableros inclusive para un yate o en tableros para un avión, es decir, que es un producto para el mercado mundial y hoy está en manos de los productores. Y un pequeño productor siembra 1000 árboles de estos y al año tiene madera suficiente para hacer 50 hermosas casas como esta. Es decir, que es un proyecto que libera. Y además son muy frescas, claro, tecnología, antisísmica. Se ajustan perfectamente a lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 84. Si hay algo que tiene nuestro querido ingeniero es que todo lo fundamenta, parece abogado, casi abogado ya en el tema, ¿no? Claro, porque es necesario que no quede la discrecionalidad del funcionario. Uno de los grandes problemas nuestros en la administración pública es que creen la buena fe está bien, pero eso a veces no es perdurable y es fluctuante. En cambio, la ley es la ley. La ley libera, la ley regula y reafirma y establece parámetros. Entonces, la Constitución Nacional señala que toda persona tiene derecho a la seguridad social, que toda persona tiene derecho a una casa amplia, higiénica, ajustada al hábitat, cómoda. ¿Se acuerdan cuando el presidente Chávez decía que había unas cajitas de fósforo que hacía la Cuarta República? Y además esto es muy amplia. Son casas de 150 metros, 3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, 80 metros de corredor. Es una casa digna para el pueblo, pero con una gran diferencia, que el pueblo siembra la materia prima. Y que además la construye. Y además la construye con sus hijos, con sus esposas, con sus vecinos. Entonces, este proyecto... Todo un proyecto hermoso. Hermoso, sí. A lo largo de estos 16 años, en las cuencas medias y altas del estado de Mérida, tenemos presencia, pero reitero pues que esa presencia se ha hecho explosiva, se ha tocado el corazón de la gente y la gente quiere participar, quiere ir más rápido. Entonces la Fundación Kioto logró, por la vía de la actividad diplomática, consenso, convenios, y hemos logrado convenios de acuerdo. Aquí tenemos un apuntador, mi querido ingeniero, estamos preparados. Y el convenio, convenios, ¿verdad? La Fundación Kioto logra convenios con la Universidad de los Andes, por ejemplo, con empresas petroleras,
que tiene, por lo menos hay una empresa cantonada y que sacaba petróleo, y saca todavía petróleo en el lago Maracaibo. En un momento extraía 30.000 barriles de petróleo diario. Bueno, el 1% de esa actividad económica, de acuerdo a la ley de ciencia y tecnología, en su artículo 42, señala que ese 1% debe ir a ciencia y tecnología. Entonces, hay una serie de mecanismos en las leyes venezolanas de reciente data, promulgadas por el Pleno de la Asamblea Nacional, que es un sentimiento colectivo de 200 años de la gente buscando viabilizar el pensamiento de Simón Rodríguez, de nuestros libertadores, y eso se convirtió en ley. Entonces, cualquiera de ustedes, amigos que nos está viendo, que nos está escuchando, pueden optar por estos recursos. Entonces, eso lo hizo Fundación Kioto, haciendo uso de la ley. Haciendo uso de la ley. Va a la Cancillería y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores hace contacto con los embajadores. Y bueno, aquí ha estado sentado el embajador del Japón con su agregado de comercio y su comitiva, haciendo el aporte. Este laboratorio forma parte de ese aporte. Es decir, que aquí está, el pueblo japonés está presente. Está presente aquí en el tema investigativo, en el tema del desarrollo tecnológico, en el tema del desarrollo del ambiente. Claro, porque cuando usted protege el ambiente aquí, eso se siente en Japón. Y el daño que usted haga en cualquier otro país, pues lo sentimos nosotros. Vivimos en un mundo interconectado. Entonces, esos convenios con diferentes instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, a cualquier nivel, ha permitido entonces que Kioto llegue de manera directa a aquellos productores que quieren hacer, pero no tienen cómo hacerlo, no tienen la comunicación, la información, el aprendizaje. Bueno, hay asesoría técnica. Claro, todo. Nosotros le transferimos ese know-how, esa información se la transferimos al productor de manera abierta, porque en definitiva el conocimiento es universal. Entonces eso nos ha permitido que los productores tengan ahora una información de primera mano, de última tecnología, y permite a su vez, como decía, con convenio con la embajada y con tener su banco de proyectos. Es decir, que esto no se detiene, esto es causa común a nivel de escuelas, instituciones, etcétera, etcétera. Así que esos convenios, esa actividad se traduce en políticas públicas. Ahora Fundación Kioto, junto a sus equipos, a la gente, es capaz de generar políticas públicas para inclusive hacerle llegar al presidente de la República. Entonces aprovecho la oportunidad que me da TV-Fan, y agradezco. Es un honor que además venimos a ver todo el tema de lo que significa no solamente la Fundación Kioto, ¿no? Que está en capítulo Mérida, bueno, sea capítulo Venezuela, porque al final estamos cumpliendo con el quinto objetivo, y que como yo lo he dicho, usted todo lo ha sustentado de manera jurídica en cada una de las leyes, la ley de bosque, ¿no? Ley de bosque. Pero veo algo bien importante, mi querido ingeniero, que no quiero perder la oportunidad, ¿no? El tema de que Fundación Kioto tiene, por decirlo algo, como un fuerte, es el tema de la siembra de árboles, ¿no? El tema de la producción de madera y lo que eso representa o representaría para el Estado. Claro. Bien organizada, ¿no? Vigilada, porque bueno, hay todo un tema allí con el tema de la tala. Claro, hay unas estadísticas que reportan inclusive los organismos internacionales en materia forestal y señalan que Venezuela ha deforestado fundamentalmente en los últimos 120 años, deforestó más de 22 millones de hectáreas de sus bosques nativos. Es decir, el modelo que estamos dejando atrás participó en la deforestación de todos los estados. Solamente en Mérida perdimos 150.000 hectáreas de bosque húmedo tropical y bosque siempre verde. Sin ninguna regulación, sin ninguna participación del Estado, de los entes en materia de ambiente. Pues fíjate, esto es importante, esto es extraordinariamente importante, porque esta es la ley de bosques, la primera ley de bosques desde que Venezuela es república. Entonces, esta ley echa por tierra y deja al descubierto un modelo económico que estaba diezmando los bosques nacionales. Es decir, estamos como entre los primeros 10 países que más contaminaba y más deterioro tenía al medio ambiente. Entonces, Venezuela pues tiene una deuda, indudablemente. Ese modelo
debemos dejarlo atrás, un modelo no sostenible, no sustentable, y el modelo socioeconómico que impulsa las leyes y el Estado de Derecho venezolano está dirigido entonces a hacer de la actividad forestal una actividad agrícola. La Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria señala eso al respecto, es decir, señala que producir madera es un circuito agrícola, y hay algo extraordinariamente... Es un circuito agrícola. Es un circuito agrícola. Una actividad agrícola como cualquiera de las otras actividades. Como sembrar papa, criar animales. Entonces, ahora, gracias a esta ley, usted, amigo televidente, puede sembrar madera en su finca, el Estado puede hacer alianzas estratégicas, los industriales lo pueden hacer, no hay ninguna... Que además los costos son muy bajos comparados con cualquier otro rubro. Y los rendimientos son extraordinarios. Por dar un ejemplo, por lo menos el pino caribe, que está en el oriente del país, rinde 5 metros cúbicos por hectárea por año, mientras que estas especies tropicales que estamos sembrando aquí en la zona sur del lago, ya debidamente estudiada por instituciones como el Instituto Forestal Latinoamericano o como la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de los Andes, ya confirman que los rendimientos nuestros superan los 40 metros cúbicos por hectárea por año. Entonces, cuando usted multiplica 40 metros cúbicos por hectárea por año de madera y el precio de mercado sobrepasa los $100, está hablando usted que tiene un rendimiento anual de $5.000 por hectárea. Por hectárea. Por hectárea año. O sea, eso representaría un ingreso para el Estado venezolano. Bueno, claro, ahora la ley ahora prevé que el que siembre madera paga un impuesto al Estado venezolano, y el Estado venezolano, de manera expedita, rápida y segura, le extiende las guías de movilización, y ahora usted siembra madera, tiene su guía de movilización, lleva al aserradero y luego puede articular al mercado nacional e internacional. Es un avance del primer nivel. ¿Cuáles son los convenios que ha tenido Kioto con la Fuerza Armada y los aportes, ¿no? Estamos hablando de que ha certificado a profesionales, a soldados que vienen a prestar servicio a la Fuerza Armada, darles una herramienta, ¿no? para que salgan a trabajar. Sí, ahí fuimos atrevidos, y quiero reiterar pues un mensaje de agradecimiento a la Fuerza Armada, al Ministerio de la Defensa, porque a mi juicio constituye pues una de las reservas morales, una de las columnas vertebrales de la defensa y la soberanía nacional, pero no solamente con el uso de las armas, sino que ahora las Fuerzas Armadas profesionalizadas, producto de la academia, hoy las Fuerzas Armadas hacen causa común con los civiles, con las organizaciones como Fundación Kioto, y ahora trabajamos juntos. Entonces, hemos venido en los últimos 10 años trabajando, preparando la oficialidad, a la tropa en esta actividad. En el caso de Mérida, la 22 Brigada forma parte del cuerpo castrense, que tiene como obligación constitucional proteger las cuencas. Las cuencas, hay que proteger las cuencas porque eso es soberanía y seguridad. Materia de seguridad. Y soberanía. Nosotros estamos en los 7 ámbitos de la vida de la nación, indudablemente, la Fuerza Armada. La Fuerza Armada. Entonces, en este momento, con el general, firmamos el 15 de diciembre un convenio que le permite a la Fuerza Armada contar con toda nuestra experticia, toda nuestra experiencia, todas nuestras instalaciones, todo nuestro personal, y a su vez nosotros con la Fuerza Armada contar con lo que significa la institucionalidad castrense, y ahora pues somos más fuertes. Ahora podemos entonces incorporar dentro de un concepto de autogestión a la Fuerza Armada para producir madera e incursionar en el mercado nacional e internacional. Es decir, que se abren nuevas expectativas, una nueva forma de administrar el país. Es decir, no estamos administrando ni la riqueza, que ya seguramente no será tan fácil por la vía de la renta petrolera, sino tampoco estamos administrando la escasez. Esto es un mensaje a toda la administración pública. Tenemos entonces que crear y abrir nuevas compuertas, nuevas posibilidades, nuevas opciones, pero tenemos que tiene que haber unidad, tiene que haber organización, y de ahí pues es necesario tocar el tema de la red de productores libres y asociados, donde la Fuerza Armada forma parte. Con ese llamado
a la participación, a la inclusión, al trabajo. Nosotros vamos a una pausa y al regreso comenzamos con el tema de Replas, donde también la Fuerza Armada, como usted señala, tiene participación. Ya forma parte activa. Ya forma parte activa. Pausa, regresamos con más de Artillería Bolivariana, hoy con el ingeniero Arnoldo Márquez, diputado de la Asamblea Nacional para el periodo 2005, viceministro de Agricultura, ministro de Agricultura, hoy día, en la actualidad, es presidente de la Fundación Kioto y presidente y coordinador de REPLA, la red de productores libres asociados del Estado de Mérida. Pausa y regresamos. Bueno, regresamos, ¿no?, a este su programa Artillería Bolivariana con nuestro ingeniero Arnoldo Márquez, quien fue diputado a nuestra Asamblea Nacional, periodo 2000-2005, fue viceministro de Agricultura, fue ministro de Agricultura, profesor universitario, hoy en día es presidente de la Fundación Kioto. Hemos hablado en los 2 segmentos anteriores, pero además él me señalaba que la Fundación Kioto da nacimiento a REPLA, que es la red de productores libres y asociados del Estado de Mérida, donde también hace vida la Fuerza Armada. Mi querido ingeniero, REPLAS. Sí, efectivamente, Kioto, sin dejar de ser Kioto, y a petición de todos esos agroproductores que en estos últimos 15 años se incorporaron de manera decisiva, de manera práctica, pensando en generar planes, programas y proyectos que se puedan viabilizar en el corto plazo y que sean rentables y que generen, que diversifiquen la fuente de ingresos de cada uno de ellos. Entonces estos productores convenimos en organizarnos en una nueva figura que descansa en el Código Civil, que son las asociaciones que gracias al Código Civil estructuran toda su normativa, y en el seno de una asamblea general de productores entonces se definen los planes, programas y proyectos. Esos proyectos que forman parte del desarrollo económico de esta entidad federal se dibujan de manera muy práctica. Apoyarle por aquí con en este diagrama de flujo de fuerza, que sencillamente es muy práctico. Se ve complicado, pero se entiende, bueno, pues, de manera, una pedagogía clara y sencilla. Bueno, esta vez es la Quinta República. Tenemos un nuevo Estado de Derecho. Sobre la base de ese Estado de Derecho, los factores de producción, tierra, capital, trabajo, organización y tecnología, educación, etcétera, genera un aparato productivo local que debería tener una característica, que es la sustentabilidad y la sostenibilidad desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. Estamos lejos de lograr ese objetivo. Entonces nace la Fundación Kioto, se incorpora a estos productores, pero ya no sobre la base de las asociaciones tradicionales. Una asociación tradicional, llamo yo, como una asociación de productores o ganaderos, donde cuando se reúnen están puros los dueños. Y si en Mérida hay 30.000 productores y se reúnen los 30.000 productores cabezas de finca, pero si cada productor tiene 5 empleados, son 150.000 empleados que no tienen voz y voto. Pero agrégale ahí a los técnicos, a los ingenieros, a los profesionales, a los médicos, a los abogados, a los TSU. Es decir, hay un conglomerado de personas que no tienen participación. Esa era la vieja estructura económica que se niega a morir. REPLA en su nueva reestructuración los incluye a todos. Claro, porque ese es un concepto constitucional. Inclusive en el Plan de la Patria se señala que las REPLAs es una forma de autogobierno. Los productores se organizan para darle vida pública y para participar en el destino de la nación, no solamente como productores de bienes y servicios, sino como hacedores de las políticas públicas, y es menester del Estado entonces en una democracia moderna donde el protagonismo y la participación forma parte de la legislación. Entonces esos productores se asocian en REPLAS, y es como nace en 2021 la Red de Productores Agroforestales Libres y Asociados. Entonces, ahora esos productores, con ese documento normativo, pueden generar planes, programas y proyectos en combinación con el Estado nacional, con el Estado regional, con el Estado municipal, con el Estado comunal,
Entonces, porque todos son compartícipes. Si usted va a utilizar el agua para riego, esa agua también es de consumo humano. Entonces debe haber consenso. Si va a usted, hay que proteger los suelos y las aguas, la flora. Indudablemente que todo el Estado, el municipio debe participar en cada una de las redes de productores. Claro, es tan así que todos los gobernadores, y aprovecho para hacer extensivo este llamado a todos los gobernadores del país, que deben convocar, de acuerdo a la ley lo prevé, deben convocar al reordenamiento territorial en función de sus potencialidades y lo que genere los inventarios de sus recursos, cuál va a ser la orientación del modelo para económico. El tema del aparato productivo. Claro, para generar riqueza. ¿Cuál es el gran problema que tenemos ahorita? Que los gobernadores, alcaldes y muchos funcionarios están administrando la pobreza. No hay ese excedente de recursos. Entonces están con la migajita. No, tienen que ser más atrevidos, tienen que dar un paso, llamen a los productores organizados, al poder popular, llamen a todos los sectores y veamos entonces cómo vamos a reorientar. Lo voy a dar un ejemplo práctico. Ahora ya en Mérida esta red de productores libres y asociados está funcionando y está dando resultados en lo concreto. Claro, ya somos una organización. Digo esto para que sirva de ejemplo a todos aquellos productores que se le ha hecho el llamado para que se organice. Claro, fíjate, lo voy a dar un ejemplo práctico. Una de las cosas que se pregunta el productor es, bueno, yo me incluyo en eso y ¿qué gano? ¿Cómo esas...? Sí, porque la idea es que el productor cuente primero con los insumos, con el tema de la viabilidad, con el tema del combustible. Pero déjame decirte, un productor que siembre 1000 árboles, que constituye una hectárea, lo siembra en enero y en diciembre ya tiene acumulado el equivalente a $5,000 Estamos hablando del tema de la madera. Pero además de tener ese equivalente en moneda internacional, también puede producir leche, puede producir carne, y también puede producir café, puede producir tabaco, o puede producir cacao, cualquier rubro para el mercado nacional e internacional, que prevé la legislación nacional. Le pregunto, ¿Repla está dando frutos tangibles, ¿no?, en el tema de la producción en el estado de Mérida, de tal manera que esto nos sirva a los otros estados, a los otros gobernadores como usted señala, o a todos aquellos productores que en un territorio determinado decidan organizarse, porque esto les sirve como ejemplo? Claro, ya nosotros en esta fase de trabajar en conjunción con el Estado venezolano y producir una acción de gestión que a su vez genere bienes y servicios, ya lo estamos haciendo. Ya nosotros tenemos carpintería, tenemos aserraderos, hemos activado aserraderos inclusive que son del Estado venezolano y que estuvieron abandonados 14 años. Ahora, hay un tema vital en el tema de la producción y sobre todo en el tema agrario. Es el tema de, bueno, la banca no está financiando. ¿Cómo ha hecho Repla para ese tema? Bueno, nosotros hemos hecho una combinación de esfuerzos y ahí es parte de las cosas buenas que se pueden hacer. Si usted, amigo productor, tiene tierras, pero no tiene tecnología, y llama a Fundación Kyoto a través del 0424-775-9931, repito, 0424-775-9931, entonces usted ya tiene tecnología. Ahora combinamos la tecnología con el recurso factor tierra que usted dispone, con maquinarias, equipo, y hace falta algún otro recurso. Bueno, hacemos los convenios. Un tercer elemento serían los convenios de carácter nacional e internacional. La ley lo prevé. El Estado venezolano, señor ministro de Ambiente, señor ministro de Agricultura, Consejo de Ministros, ustedes saben que es así. Hay recursos en la comunidad nacional e internacional. El Fondo Kyoto se prevé que maneja más de $50,000 millones para anual. Es decir, hay un fondo donde Venezuela es signatario porque firmó el protocolo y en consecuencia... ¿Y cómo puede acceder el pequeño, mediano productor que tenga una tierra y quiera acceder a un financiamiento a través de la Fundación Kyoto? Claro, a través de la Fundación Kyoto lo que nosotros... Como enlace, pregunto, no conozco el mecanismo. Claro, estamos haciendo el ejemplo. El productor que nos está escuchando ahorita va a llamar a Kyoto. Kyoto tiene ya enlaces con instituciones a través de convenios que nos prevé la Constitución y las leyes, pero el Estado venezolano a su vez tiene recursos por la vía de la Organización de las Naciones Unidas, por la vía de la FAO, la Organización ¿Serían otras alternativas aparte de la banca?
Claro, pero la banca también puede participar. Pero déjame explicarle, comandante. Porque de hecho el presidente Nicolás Maduro le hizo un llamado a la banca. Claro. Para el tema del financiamiento de los productores. Claro, porque el tema forestal es un tema, es un circuito agrícola. Entonces, la cartera agrícola nacional, aun cuando esté mermada, esté golpeada, y lo sabemos con sobradas razones, puede participar ya no solamente como prestamista, puede participar como un ente que motoriza y tiene beneficio de ese sector. Es decir, que el Ministerio de Planificación y la Cancillería, que manejan recursos de la comunidad internacional, para apoyar el tema ambiental, puede obtener esos recursos, asignarlos a una organización como REPLA o a la Fundación Kioto, y en conjunción con ese productor que tiene las tierras, tiene hijos, tiene familia, tiene necesidad, entonces puede sembrar madera y al cuarto año ya tiene madera para entrar al mercado internacional y al mercado nacional. Fíjate que este convenio que hemos realizado con la 22 Brigada, con la 22 Brigada y la Fundación Kioto, gracias al interés y a la visión que tiene el general Richard Vladimir Terán Abreu, general de brigada, comandante, está la 22 Brigada de Infantería y la Fundación Kioto, tenemos una propuesta. Fíjate, esta propuesta es para sembrar 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas, y los productores deben colocar 10 hectáreas de superficie. Serían 1.000 productores. Al cuarto año, si usted multiplica 10.000 hectáreas por 160 metros cúbicos acumulados en los 4 años, ya tenemos 1.600.000 metros cúbicos de madera. Si multiplicamos el 1.600.000 por $120 del precio de la madera en pie, está hablando de que tiene casi 200 millones de ingresos al cuarto año. Pero si usted agarra esa madera y la lleva a los aserraderos y le da valor agregado, la duplica. Esa madera supera los 300 millones de dólares americanos en valor. Y si lo convierte en mueble, casi llega a los 1.000 millones de dólares. Y tenemos un potencial maderero impresionante. Y no solamente ciencia, ahí comulgo con usted, comandante. Venezuela tiene al norte del río Orinoco, tiene casi cerca de 40 millones de hectáreas que pueden ser destinadas a esta actividad. Es decir, que todos los estados que nos están escuchando, nos están viendo a través de este prestigioso programa, pueden formar parte de eso. Es decir, que podemos sembrar madera en el delta, podemos sembrar madera abajo, en el sur, donde se están explotando las minas de materiales estratégicos. Bueno, podemos ir con un plan de reforestación progresivo, abierto, financiado por la misma actividad. Pero la gran disyuntiva y la gran ventaja que esto significa es que cuando usted está sembrando madera, ya ese productor tiene un ingreso. La banca tiene ya ingreso, además de la tasa de interés que señale, pero puede ser socio. El gobierno nacional tiene ingresos, el ministerio, la 22 Brigada. Es decir, que es un ganar-ganar por todos lados. Y no se justifica que una institución como por lo menos el Ministerio del Ecosocialismo no esté desarrollando en estas tierras. Hay tierras que fueron descomisadas o recuperadas de actividades ilícitas que forman parte de unidades de producción social de la Fuerza Armada, pero no son productivas en un 100%. Ahí se puede sembrar madera. Bueno, llegó el momento del gran despegue económico, con todas estas recomendaciones. No me quiero ir sin antes ver los proyectos a corto, mediano y largo plazo, no solamente de la Fundación Kioto, sino de REPLA, o ambas inclusive. Bueno, ahorita queremos ser objetivos, y yo creo que es un sentimiento que priva nacionalmente. La gente quiere ver resultados inmediatos, no quiere ver proyectos faraónicos y que se diluyen en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son esos proyectos a mediano plazo? A corto plazo, bueno, Fundación Kioto, la REPLA ya tiene más de 1.000 hectáreas, estamos hablando de más de 100.000 metros cúbicos de madera en pie, que puede dársele valor agregado. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos socios estratégicos, el gobierno nacional puede participar con tecnología, necesitamos hornos, necesitamos aserraderos, necesitamos maquinarias y equipos altamente modernas que le pueden dar un valor agregado y salir al mercado internacional. Ser más expedito, más rápido, más funcional, la tramitación
la permisería necesaria para hacer esto. Es decir, que nosotros deberíamos estar ya en el puerto Cabello, pues deberíamos estar en el puerto de La Guaira con madera para venderle a nuestros socios estratégicos. Es decir, es el momento en el que Cancillería nos sentemos con los productores, nos sentemos con estas organizaciones y que tenemos cosas que decir y cosas que aportar, y en unas mesas de negociación, en unas ruedas de negocio, o darle fuerza con estos socios estratégicos como China, como Rusia, por decir dos de los principales. Es decir, nosotros le podemos surtir a China, que tiene 400, 600 millones de seres humanos que necesitan comida, que nosotros la podemos producir y que se la podemos colocar en sus puertos, pero además tenemos madera suficiente para hacer estas hermosas casas que ustedes la están viendo aquí, que seguramente en la cuenca del Caribe, Haití, Aruba, Curazao, Bonaire están esperando por estas soluciones habitacionales, y Venezuela las tiene de manera segura. De eso quería hablar al final de este programa, ¿no? Porque esta casa, bueno, es hermosísima, ¿no? Y estamos todavía con el tema, bueno, de la gran misión Vivienda Venezuela, de ofrecer casas que de alguna manera abaraten el costo, ¿no?, de la adquisición de la vivienda, que se puedan ser pagables para poder seguir con el plan de reinversión, que la paguen, pero bueno, mire, ¿cuál es el ofrecimiento que la Fundación Kyoto le hace? Le voy a dar un ejemplo de lo que pudiéramos hacer. Dios quiera que no pase, pero bueno, es casi una máxima estadística que ocurre. Cuando hay en la zona del Caribe hay movimiento sísmico o hay estos ciclones que dejan a miles de seres humanos sin techo, bueno, Venezuela puede ofertar estas casas dentro del Pacto de San José, dentro de los acuerdos internacionales que ha firmado Venezuela en el pasado inmediato o en el presente, y contribuir a mitigar esos efectos sobre la población. Pero nosotros tenemos la madera, tenemos el modelo, entonces el gobierno puede decir, bueno, en vez de aportar una ayuda económica total en términos directos, bueno, pudiera ser que los kits de esta vivienda hacen una solución a ese problema y fortalece el circuito productivo. Hay ingresos inmediatos y los productores nuestros aplaudirían esa iniciativa porque tendrían capacidad de sembrar más, de cortar más, de secar más. Pero cuando estamos hablando de aquí, estamos diciendo que el pueblo participe en la construcción de la misma vivienda. Claro, porque la madera no siembra el pueblo, los productores, y esto es autogestión. Esto no es que van a venir unos sabelotodos en la luna, no, son los productores, lo estamos haciendo con los productores, con de carne y hueso, así como tú. Queda tela para otro programa. Yo dije, este programa va a ser corto para todas las cosas que hemos hablado, para todos los sueños, para todos los proyectos. Ha sido maravilloso estar aquí. Quisiera un mensaje final de nuestro querido Arnoldo Márquez, ingeniero, presidente de la Fundación Kyoto, coordinador de Replas. Sí, agradezco infinitamente y doy gracias a la Providencia por este momento, y reitero el número telefónico para que todos aquellos que tengan interés, estudiantes de ingeniería forestal, agrónomos, agrícola, biólogos, antropólogos, sociólogos, médicos, constructores, comerciantes, industriales, hombres de negocios, se incorporen a esto. Tenemos 40 millones de hectáreas para convertirla en grandes bosques que alimentarían las necesidades internacionales. El presidente Chávez lo señaló, yo lo tengo aquí, yo creo que no puedo irme sin mostrar que tu compromiso espiritual. El presidente Chávez en el plan de la patria lo señala de manera estadística y matemática, señala rápidamente aquí, y que le da fuerza a las replas, porque en el tema legal, las replas es un sentimiento plasmado en la Constitución y las leyes. Fíjate, decía el presidente Chávez, y que es ley de la República, este es el manual operativo, el plan de la patria, del presidente Nicolás Maduro. Señor presidente, dice que hoy deberíamos tener 6.8 millones de metros cúbicos por año entre el 2020 y el 2030, y que deberíamos tener sembrados 2 millones de hectáreas. Es decir, es material es ley. Es ley. Y si es ley, debe ser fiel al cumplimiento. Fiel al cumplimiento. Entonces, estamos a la orden. Reitero, somos Fundación Kyoto unido, @gmail.com, o no, si no, pues al 0424-775-9931. Estamos aquí en Mérida, en la población, en el municipio Ejido, Mérida, parroquia Fernández Peña, en las riberas del río Chama, en las postrimerías de lo que es nuestra gran Sierra Nevada. Un abrazo.
Bueno, con estas palabras cargadas de una pasión patria, ¿no?, de Arnoldo Márquez, nuestro querido, ¿no?, presidente de la Fundación Kioto y coordinador de REPLA, que además, bueno, tiene una participación activa en todo lo que significa la construcción revolucionaria de la patria, y que continúa con esa pasión revolucionaria. Nosotros nos despedimos, como él lo señaló, de esta hermosa población del municipio Ejido, en el estado Mérida, ¿no? Ya me agregarle algo. Claro que sí, agréguele, rompiendo los esquemas, aquí estamos, en revolución. Al señor presidente, mi respeto, consideración, un abrazo. Espero pues que Dios le dispense salud y valentía para seguir en esta gran batalla para construir la patria libre, la patria soberana, la patria de Bolívar, la patria de Chávez. A lo largo de las carreteras nacionales hay unas infraestructuras que fueron una propuesta de viveros y de casas de producción. Esas estructuras están abandonadas, son estructuras millonarias. Nosotros tenemos una propuesta para hacer de esas estructuras algo que es verdaderamente funcional, que rente y que resuelva, genere activo a las poblaciones aledañas a esta estructura, y nos gustaría viabilizar la posibilidad de traer esa parte de esa estructura a nuestro estado, a nuestras instalaciones, y aquí demostraríamos al país lo que significa darle un uso certero a esas instalaciones. Un ejemplo, en un área de 1000 metros cuadrados, con esas instalaciones podemos producir 60.000 árboles forestales o frutales o ornamentales en periodos de 4 o 5 meses. Entonces, ese material puede ser, el Estado venezolano a través de sus instituciones lo puede dirigir entonces a los programas de embellecer las ciudades nuestras, ¿verdad?, o para llevar material de estos árboles forestales allá donde estamos explotando las minas de oro, que es una actividad que hay que hacer, pero también debemos procurar evitar, disminuir el impacto negativo como lo prevé la Constitución y las leyes. Y también pudieran ser frutales, café, cacao, hortalizas, es decir, toda esa estructura ahí, aquí le daríamos un uso eficiente y se las pagaríamos lo que eso vale al Estado venezolano, lo pagamos con madera, presidente, lo cambiamos por casa. El intercambio. Bueno, vuélvame la palabra. Bueno, con esa propuesta, nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, en función del desarrollo, en función de seguir avanzando, en función de seguir concretando el legado de nuestro comandante Chávez, y seguir impulsando el motor agroproductivo en nuestra economía, y ser definitivamente, como lo visualizó mi comandante Chávez y el padre de la patria, una potencia. Nos despedimos cargado de pasión patria, desde aquí, desde la Casa Amigable Laboratorio In Vitro para la propagación de flores tropicales, comandante Chávez. Nosotros venceremos. Nos despedimos.